Así es, como decía Job, cuando la esposa le dice, cuando le vino todas las calamidades y la esposa le dice, ya muérete, le dice, ¿no? Maldice a Dios y muérete, ¿no? Pero Job le dice, ¿acaso solamente nosotros vamos a alabar a Dios en las buenas? Y él está dando a entender que en las malas, ahí también nosotros debemos de alabar a Dios, porque en las buenas es fácil, en las malas, a ver, ¿qué dices, no? Entonces, debemos de estar preparados para eso porque no es nada fácil. Bien, amados hermanos, como se está tocando el tema todo este mes de familia, hoy vamos a tocar acerca del matrimonio. Y la pregunta con la cual comenzamos en esta mañana es, ¿para qué nos casamos? Si yo me pongo a preguntarle a los que están casados o a los que están en proyecto a casarse, el que está soltero está con ese proyecto de encontrar la chica o el chico, ¿no? Afanado, a ver, ¿será ella o será? Y así, ¿no? Pero los que ya estamos casados, ¿qué decimos, no? Que estamos casados. Les pregunto a los casados, a ver, ¿qué decimos de los que ya estamos casados? Ah, tú no estás casado, pues. Entonces, yo sé que si yo les pregunto personalmente, cada uno me va a dar una respuesta totalmente diferente, ¿no? Pero la pregunta, ¿para qué nos casamos? Si antes que te cases tú decías, me caso porque quiero ser feliz, ahora casado, te pregunto, ¿eres feliz? Casadas y casadas, a ver, casados y casadas. Les pregunto, ¿son felices? Se quedan calladitos, ¿no? Pero no, pues uno no se casa porque ahí va a encontrar la felicidad. La única felicidad que nosotros podemos decir como cristianos, como hijos de Dios, es de haber conocido al Señor, de que Él nos haya encontrado y en Él sí hay la completa felicidad. Pero en el matrimonio, para decir, me caso para ser feliz, y eso es lo que hacemos todos los que, o hemos hecho, ¿no? Los que nos hemos casado, ay no, yo quiero ser feliz, formar mi propio hogar. ¿Quién no anhela eso? ¿Quién no desea eso, no? Entonces, ¿nos casamos para ser felices? Más o menos, ¿no? También decimos muchas veces que nosotros nos casamos para tener una estabilidad emocional y una seguridad. O a veces nos casamos porque quiero salir de mi casa, ya no aguanto a mis padres, ¿no? Y eso nos apresura a tomar malas decisiones, que son decisiones equivocadas, ¿no? Y después nos estamos lamentando, ¿no? ¿Qué es casarse, no? Es una de las decisiones más importantes que nosotros vamos a tomar en nuestra vida, ¿no? Es algo que uno no lo puede decidir a la ligera, no, ya me quiero casar mañana con cualquiera que se me presente, no. Para casarse hay que primero ver si es la voluntad de Dios con la chica o el chico que me voy a casar, y lo segundo es que si los padres aprueban, pues, si los padres aprueban, hay aprobación por ambos padres, eso tiene mucho que ver también. Y si nosotros obviamos esas aprobaciones, más adelante nos vamos a dar cuenta que nos equivocamos. Ya, ahí nomás, porque ese es otro tema, ¿no? O sea, no debemos de casarnos a la ligera, ¿no? Las razones para poderse casar, una de las razones es que lo que les está uniendo es el amor. Y yo digo eso en base a mi experiencia, ¿no? Por ejemplo, yo para tomar la decisión de casarme, tuve que experimentar algo sobrenatural, que eso solamente lo he experimentado yo no sé si alguna experiencia más han podido tener ustedes, ¿no? Cuando el pastor comenzó a mí a siguetearme, yo tenía 12 años. Y en esos tiempos, les hablo de hace 55, 56 años atrás, en esos tiempos, pues que yo 12 años ni pensaba en el chico, ¿no?
Pero él comenzó a siguetearme, que a tal punto que yo tuve que, le agarré un miedo, ¿no? Y no quería encontrarme en la iglesia con él. Y en esos tiempos él llegó a vivir al frente de mi casa. Y la iglesia quedaba a media cuadra de mi casa. Entonces, él como comenzó a seguirme, él parado en su puerta y yo al frente tenía que mirar así si estaba y patitas a la iglesia, porque él a mi tras. Bueno, tuvimos que mudarnos de esa casa y nos fuimos a 4 cuadras más allá. Ya ahí yo salía de mi casa y no me chocaba con él, ¿no? Pero pasarían, pues, ya ahí yo ya tenía 16 años. Entonces pasarían unos cuantos meses que ni recuerdo, pero ya estaba terminando mi secundaria y estaba en un trabajo y ahí me estanqué en el trabajo, ¿no? Y dije, no, ¿qué más pongo acá? Y me puse a pensar así. Y de repente él se viene a mi mente, así, pensando qué más pongo, se me viene a mi mente. Y eso yo lo tengo bien claro hasta el día de hoy. Se me viene la imagen de él y cuando lo tengo acá, la imagen de él, yo siento algo acá. Eso sería medianoche, más o menos, ¿no? Ya al día siguiente ya no quería que, o sea, que yo quería encontrarme con él. Pasaron unos días y de repente sucede una de esas, pues él había estado por ahí a 1,5 cuadras antes de la iglesia. Yo estaba yendo así y él aparece por una de las calles y nos encontramos. Y nos fuimos ahí conversando a la iglesia. Ya no me corrí. Entonces, esa es mi experiencia, ¿no? Ya todas las cosas cambiaron cuando Dios puso eso en mi corazón. Y yo pienso que fue Dios, no es que pienso que, o sea, es así que Dios me puso a él en mi corazón y es por eso que estamos teniendo, a pesar de todas las dificultades que podemos tener, estamos 51 años de casados, ¿no? Y eso no quiere decir que todo es, como voy a ir detallando más adelante, porque él ha predicado en el primer culto y ha detallado cosas de mí, igual también voy a detallar de él ahora. Entonces, uno tiene que casarse porque Dios así lo ha dispuesto con la mujer o el hombre que Él nos une. Entonces ahí uno puede casarse emocionado porque me estoy casando, estoy seguro o segura que me estoy casando con el hombre o la mujer que Dios ha dispuesto para mí, ¿no? Entonces, y uno se casa emocionado y todo, con la finalidad de que voy con ganas, con alegría y con todas mis fuerzas, voy a formar mi propio hogar. Voy a disfrutar al hombre y a la mujer que voy a tener que vivir toda mi vida. Porque una vez que te casas, ya no hay vuelta atrás. Uno se casa para toda la vida, ¿no? Entonces es la oportunidad que Dios nos da para poder edificar nuestro propio hogar, ¿no? Las casas normales se construyen de ladrillos, ¿no? Una casa, ladrillo, cemento, fierro y todo, ¿no? Pero un hogar o una familia, porque vamos a proyectarnos a tener hijos, se construye con valores. Diríamos, en nuestro caso, como hijos de Dios, se construye con principios que Dios ha establecido en su palabra. Miren, podemos tener muchos años en el Señor, pero queremos construir nuestro hogar con mi principio. Yo en un principio quise construir mi propio hogar con mis principios y no funcionó. De hecho, cuando ya me casé, dije, voy a formar mi propio hogar, voy a darle a mis hijos lo que mis padres no me han dado, porque yo vengo de un hogar escaso, donde mi cama era todas las noches, al lado de la cama de mis papás, poner una fila de sillas,
una estera de, ay, ¿cómo se llama? Una estera de paja, ¿no es? ¿De qué? Bueno, una estera ya. Doblarlo y ahí hacer mi cama. Entonces yo no disfruté comodidad. Y cuando ya me casé dije voy a tener mis hijos y ellos van a tener su propia cama, ¿no? Desde que ellos nazcan van a tener su propia cama. Entonces me casé con esa expectativa, ¿no? Pero sin pensar qué es lo que podía pasar en el matrimonio, ¿no? Entonces, pero hay principios que nosotros tenemos que basarnos y esos principios están en la palabra de Dios, ¿no? El matrimonio es la relación entre dos personas, un hombre y una mujer, ¿no? ¿Y cuál fue el propósito al establecer Dios este matrimonio? Es de fructificarse, de procrear, de tener hijos, ¿no? Y a través de nuestro matrimonio y a través de nuestros hijos es reflejar la gloria de Dios. Acá estamos hablando netamente para cristianos. Y yo les haría la pregunta a los matrimonios, ¿está su matrimonio reflejando la gloria de Dios? Ahí esa pregunta se queda entre ustedes. Y la otra pregunta, ¿por qué nos casamos, no? Nos casamos, podríamos decir, porque nos amamos, ¿no? Porque Dios nos juntó y puso ese amor entre nosotros y es por eso que hemos decidido casarnos, ¿no? Y eso es por amor a nuestro cónyuge, ¿no? Y nos casamos también para construir una familia y esa familia sea una familia estable porque se supone que lo vamos a construir esta familia bajo los principios de Dios, ¿no? Nos casamos también para dar testimonio de un matrimonio sobre principios, ¿no? Ahora, la pregunta ¿es nuestro matrimonio basado bajo los principios? Yo lo tuve que aprender después de 14 años de casados cuando la Marina decidió separarse del pastor. Porque no lo entendía él, su manera de ser. No es que haya sido una persona fastidiosa o que me pegaba o algo así, no. Él ha sido muy tranquilo, pero esa tranquilidad me incomodaba a mí y yo quería hacerlo reaccionar y nunca reaccionaba. Yo a veces decía, ¿por qué no me das un puñete? Pues, ¿no? Pero él no, él tranquilito y la Marina y la brava ahí, ¿no? Pero ya yo les hablo siendo cristianos, ¿no? Y tal vez parte o los primeros años de como pastores, ¿no? Queriendo uno guiar a mi manera, ¿no? Pero no es así. Cuando ya somos cristianos tenemos que aprender a guiarlo bajo los principios de Dios. Toda nuestra vida, estamos hablando del matrimonio, toda nuestra vida como hijo, como soltero, como casado, como viudo, como viuda o divorciada, todo se somete bajo los principios de Dios. No hay nada como hijo de Dios que nosotros tengamos que hacer, sino someter todo bajo como Dios lo ha establecido, porque Él es el creador de la familia, Él es el creador del matrimonio. Entonces tiene que ser estipulado bajo los principios de Él y no bajo nuestros propios principios, ¿no? Entonces, para dar testimonio sobre principios, ¿no? El matrimonio, ¿qué es el matrimonio? Vemos que en el huerto del Edén Dios establece el primer matrimonio, comenzando cuando Adán ya hizo todo lo que él tuvo que hacer, todo el trabajo que Dios le mandó a hacer en el huerto del Edén, y lo ve en uno de esos momentos, lo ve Dios a Adán que está triste, está solo. Entonces él dice, creo que ya es momento de crear a la mujer. Por eso en Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré
ayuda idónea para él. No está diciendo la ayuda errónea, sino la ayuda idónea para él. Eso lo dejamos ahí nada más, porque en el ayuno se va a detallar qué es ayuda idónea. Pero dice, no es bueno que el hombre esté solo. El único hombre era Adán en ese tiempo, ¿no? El único. Entonces, ve su soledad y le crea a la mujer. También parte de dónde lo sacó y todo lo vamos a ver en el ayuno, ¿ya? Y también dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿no? Será una sola carne. Entonces entendemos que el matrimonio es una institución divina dada por Dios en el huerto del Edén, ¿no? Ahí vemos que Él realiza el primer matrimonio. Es un pacto con Dios el matrimonio, pero también es un pacto con la persona con la cual tú te casas, ¿no? Y el matrimonio es vitalicio, no es una idea humana para que nosotros decíamos casarnos ahora y mañana no me llevo bien con él, me divorcio, lo dejo y ya está. No, es un diseño divino, es una bendición de parte de Dios. A ver, le pregunto a los hombres, ¿sus esposas son una bendición? A las mujeres les pregunto, ¿sus esposos son una bendición? Un poquito más fuerte, pero por acá nomás. A ver, nuevamente, ¿sus esposos son una bendición? Bueno, un poquito más fuerte, ¿no? Miren, el matrimonio es un equipo donde los dos se unen para construir su propio hogar, no construir el hogar que aprendí en mis padres, sino para formar su propio hogar. Por eso cuando dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, quiere decir que el papá de este lado y los papás de este lado ya no cuentan. Ahora cuentan tú y yo. ¿Y cómo vamos a hacer nuestro hogar? Por eso hay muchos problemas cuando mi mamá cocinaba así, no, mi papá me trataba así y esto no, terceras personas ya no, eres tú y ella, es su propio hogar. Ahora, ¿cómo lo van a formar, no? Porque es nuestro propio hogar, ¿no? En Josué 24:15 vemos de que Josué, hay un contexto detrás de eso, ¿no? De la mucha idolatría del pueblo de Israel, y Josué 24:15 dice, ustedes sigan sirviendo a esos dioses ajenos, paganos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces nosotros en nuestro matrimonio tenemos que trazarnos esa meta, ¿no? Y decir, yo, mi esposa y mis hijos serviremos a Jehová. Tal vez los hijos no quieran seguir, pero yo declaro, yo, mi esposo y mis hijos serviremos a Jehová. Tal vez el esposo o la esposa no quiere, pero el que está en las cosas del Señor dice, yo y mi casa, yo, mi esposa y mis hijos serviremos a Jehová. Alguien tiene que comenzar en la casa. Qué bueno si todos son creyentes, el esposo, la esposa y los hijos, qué bueno. Pero si hay esos problemas, nosotros tenemos que decir, yo, mi esposa y mis hijos serviremos a Jehová. No ser tajantes en cuanto a quién nosotros tenemos que servir, ¿no? Y en Mateo 19:6 dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, ¿no? Ahora, nos casamos, el matrimonio es un proceso.
Como toda nuestra vida es un proceso, nosotros un día nacimos, ¿no? Somos bebés, luego pasamos a ser niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, ¿no? Es todo un proceso y cada tiempo de nuestra vida han sido diferentes las vivencias, ¿no? Que han marcado nuestra vida. Entonces el matrimonio es así. En un inicio, todo bonito, ¿no? Como ahí se ha señalado, ¿no? Los primeros tiempos son tiempos de inmadurez. Comenzamos bonito, luego viene la crisis, crecimiento, crisis, crecimiento, ¿no? Y ya podemos tener como en nuestro caso, ¿no? 51 años ya estamos al inicio de la ancianidad en el matrimonio, ¿no? Pero lo bueno en el matrimonio es de que cada crisis que nosotros hemos pasado hayan servido para que nosotros podamos crecer y avanzar, para poder mejorar y avanzar. A los 14 años de matrimonio yo decidí separarme con el pastor. Como le decía en un principio, no lo entendía. No quería estar en los cumpleaños de mis hijos. A mí nunca me celebraron un cumpleaños y yo decidí celebrar el cumpleaños de mis hijos desde el primer añito. Y yo le hablaba a él, así como toda mujer, ¿no? de lo que yo pensaba hacer. Él me escuchaba. Y lo único que él me decía era, sí, un año, pasan los años, ni lo va a recordar. ¿Para qué le vas a hacer? Yo decía, no, él piensa así, pero yo le voy a hacer. Emocionada, y lo logré hacer a cada uno de mis hijos hasta los 6 años, y ahí decidí ya hasta que sean adolescentes, ¿no? Pero él no entendía. Entonces, no le gustaba eso, no estaba presente, llegaba a las justas al cumpleaños. Llegaba la Navidad, nada, él se ponía callado, no decía nada, pero no se entusiasmaba. Yo quería que él se entusiasme conmigo, ¿no? Y total, pues, los hijos ya están de 6, 7 años, ellos anhelaban salir, no por decir, a comer una salchipapa. Entonces, a mí no me sacaron, yo los voy a sacar. Luis, vamos a salir. No puedo. Tú sabes que tengo que trabajar. Me daba sus argumentos. Total, ha sucedido bastante tiempo así, los hijos crecen y los hijos comienzan a decir, mamá, mi papá, ¿por qué no viene con nosotros? Hasta ahí yo no me daba cuenta de eso. Lo único que yo quería era solucionar el que mis hijos salgan, que ellos estén alegres, tengan experiencias de vida, ¿no? Cuando ellos estén grandes, ¿no? Y, de verdad, ¿no? Y ya eso comenzó a hacerme ver a mí de que él no salía. Pues entonces nuevamente yo recurría a él y él me dice, tú sabes que yo no puedo. Llévalos tú, llévalos donde tú quieras, y ya está, ¿no? Entonces así han pasado, y a los 14 años yo le decía a él, ¿por qué te has casado conmigo? ¿No? Ay, Marina, tú sabes que porque te quiero y que no sé cuánto, ¿no? Pero no, ¿por qué no nos acompañas? Mira, por ahí yo veo a otras familias que está el papá, la mamá y yo, tus hijos ya se están dando cuenta. Entonces, ya, pues yo decidí separarme de él, y él vio que la cosa era seria, porque desde que me casé, cuando comencé a él a no entenderlo, yo siempre me separaba de él. Me iba, pero regresaba, regresaba, o me iba y él me seguía atrás. Así he sido yo. Él a mi tras, ¿a dónde te vas a ir? ¿A dónde, Marina? Ven, esto. No, yo por la calle, caminando, y él a mi tras, y no me dejaba. ¿No? El asunto es que ya a los 14 años decidí separarme, y ahí él buscó una ayuda matrimonial. Y como vamos a ver más adelante, acá continúa, de que ahí me di cuenta que me había casado con un hombre, y él entendió que se había casado con una mujer. Es obvio, ¿no? Que una mujer tiene que casarse con un hombre, o un hombre con una mujer, pero recién entendí. Y vamos a ver, por ejemplo, las crisis que se presentan en el hogar, ¿no? Podría decirles
una lista inmensa de las crisis que se presentan en el hogar. La crisis número 1, porque eso lo experimentamos nosotros, es cuando no hay una estabilidad en el trabajo, no hay una estabilidad económica, ¿no? Que dependes del trabajo de momento, ¿no? Y cuando no hay ese trabajo, no hay dinero, pues. Entonces, esas han sido nuestras crisis. Se unía a la otra crisis que yo pasaba, ¿no? Entonces, teníamos mucho problema porque si él dejaba de trabajar, él ha sido constructor, no había trabajo, entonces no hay comida, ¿no? Y esos han sido nuestros problemas, la economía. Y yo siempre considero que la crisis en el matrimonio se da cuando no hay dinero y es la número 1, porque sin dinero y tienes hijos, bueno, si son 2, yo podía soportar no cenar o no almorzar, pero cuando ya hay niños, tú puedes soportar, los niños no soportan, ellos se levantan, pam, 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 ¿no? Entonces, esa es la crisis número 1. Tiene que haber una estabilidad económica para poderse casar, porque si no, hay problemas. Entonces, esas son las crisis que nosotros hemos tenido, ¿no? Y en esos 14 años, al recibir esa ayuda matrimonial, aprendí, ¿no? Como acá dice en 1 Corintios 14, 20, hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Yo actuaba como una niña, queriéndole hacer ver las cosas a él, y para mí era como que él no entendía las cosas y no me entendía, ¿no? Y yo quería hacerle que él actuara, pensara, se diera cuenta, pero qué difícil fue para mí, por eso la decisión de separarnos, ¿no? Ahora, las crisis, los que ya tienen 30, 40 o 10 años de casado, hay crisis. Qué bonito cuando todo está bonito, ¿no? Hay abrazaditos, besitos, vamos para allá, vamos para acá. Pero cuando viene la crisis, tú allá y yo acá. Estamos en la cama, pero ambos están en los filos de la cama. Para mí es que si esas cosas no se solucionan, se guardan en el corazón. Y cuando ya llegamos a adultos, ahí reaccionamos. Es como que este vaso de agua, lo llenamos, lo llenamos, lo llenamos, lo llenamos, y en algún momento se va a rebalsar. Y ahí explota. Si la mujer ha sido la sumisa, ahí explota. Y si el hombre ha sido el sumiso, ahí explota. Ahí nomás les dejo, porque también en el ayuno se va a ver el resto, porque tenemos que continuar adelante. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a terminar en esta mañana, que es con el perdón. Ahora, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Está en crisis? ¿En la primera crisis? ¿Cómo está? Porque al final, como dice acá en 1 Corintios 14, 20, que no seamos niños, que seamos niños en nuestra malicia, ¿no? Y terminamos en el matrimonio 2 niños peleando ahí, ¿no? Los 2 niños, nos convertimos en 2 niños a ver quién ganará. Pero hay pautas básicas que son totalmente diferentes a las que nosotros creemos que debemos aplicar en nuestro matrimonio. Somos, como le dije, entendí que me había casado con un hombre. Ahí nos hicieron ver cómo es el hombre, cómo es la mujer, comenzando de que al hombre tenemos 2 hemisferios, ¿no? Al hombre cuando va a nacer, eso lo tuve que ver para ver por qué el hombre solamente un hemisferio nada más le funciona en su cabeza, ¿no? Y es que cuando el hombre es hombrecito y va a nacer, dice que hay un líquido o una masa que se derrama en su cerebro y solamente le funciona la mitad de su hemisferio. Y a la mujer le funcionan los 2 hemisferios. Por eso el hombre solamente puede ver cuadriculadamente. Miren, es una de las diferencias, primero que es hombre, y el hombre puede ver cuadriculadamente, pero nosotros podemos ver a 1000, diría yo,
Porque yo puedo estar acá y si alguien está hablando fuerte allá, yo puedo escuchar y puedo estar diciendo, no, así no es. A ver, ¿cuántas mujeres me dicen que sí? ¿No? Pero el hombre no. A veces yo le he dicho a mi esposo y le digo, mira, está diciendo esto. ¿Así? No he escuchado, pero yo ya lo escuché. ¿No? Alguien decía que somos como un radar, que podemos nosotros escuchar, podemos estar enfocados en una cosa, pero a la vez estamos escuchando allá y acá. Podemos hacer nosotras barrer, planchar, lavar. Yo les digo eso porque yo he hecho eso cuando mis hijos nacían, estaban pequeños, ¿no? No tenía que ser rápido la lavadora. No, en ese tiempo no he usado lavadora yo. Yo recién he usado lavadora cuando los hijos han estado de 15 años más o menos, porque quería que ellos aprendan lo que es lavar a mano y me entiendan su ropa, especialmente de Daniel, cómo salía, ¿no? Yo les he hecho experimentar eso. Mi esposo decía, comprar una lavadora. No, ellos tienen que aprender así, a la tabla, a lavar así, para que sepan lo que yo he hecho con ellos, ¿no? Ese es otro tema, pero el asunto es de que tenía que cocinar, tenía que lavar, tenía que atender a la bebé, tenía que hacer la limpieza y rapidito, ya está, ¿no? Las tres cosas a la vez lo terminaba. No sé cómo Dios me ha ayudado en ese aspecto, pero hacía las tres cosas. Por eso si una mujer dice, ay, no puedo cocinar, ay, no puedo, la mentira, sí puedes, es la ociosidad que te hace que no lo hagas, sí podemos hacerlo, pero el hombre solamente puede hacer una sola cosa a la vez. Y cuando le decimos al esposo que nos ayude a barrer, él barre. Y nosotras, ¿has barrido? Es que no es detallista para poder ver que la tierrita se metió por debajo de la silla. Él barre acá de frente nada más, ¿no? Pero no vio debajo de la silla, ¿no? Entonces, por eso yo al pastor le decía, pues no te mando a barrer porque no lo sabes barrer. Todavía encima de eso. Entonces él mejor no lo hacía y me lo decía. No lo hago porque tú no vas a estar contenta con lo que yo hago. Ya. Entonces, en nuestras emociones, por ejemplo, ¿no? Él es expresivo y yo no soy expresiva. A él, como él decía, a Marina le gusta el ají, por eso hemos tenido pleitos, pero a él no le gusta, ¿no? Espiritualmente, el hombre viene a ser el sacerdote en el hogar, ¿no? Y nosotras, ¿qué cosas somos? Si él es el sacerdote, ¿qué cosa debemos de ser nosotras? Sujetarnos al sacerdote, ¿no? Pero nos cuesta sujetarnos, pero el hombre tiene que cumplir su función de ser sacerdote. Y en los temperamentos también, ¿no? Siempre nos unimos sanguíneos con flemáticos o coléricas con flemáticos, también con tranquilos. Siempre hay esa unión. ¿Qué tal si se juntan dos coléricos? Boche ahí. Boche, pues, porque ahí el sanguíneo no quiere perder. Me imagino que cuando hay eso es porque hay dos coléricos, ahí se unen temperamentos iguales y ¿no? Entonces, eso, ¿no? Él decía en la mañana de que él es botarate en el dinero y a mí me gusta ahorrar. Sí, yo tengo eso de ahorrar, ¿no? Y llegué a tal punto en un momento de mi vida que el ahorrar para mí es algo que lo que se hacía en la casa dependía de mí. Y no es así tampoco, no es así. Dios me hizo entender que no es porque yo ahorro, sino que es porque Él nos bendice por el trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, es otra de las cosas. Entonces, ahí totalmente, porque yo cuidaba el dinero. No, esto no debe salir así, esto para casa y así. Entonces, la Marina está controlando eso, ¿no? Pero después, cuando Dios me hizo entender, de hecho, cumpliendo con las ofrendas, cumpliendo con el diezmar, nosotros diezmamos también. No cumpliendo con eso, entonces, Señor, el dinero
porque el pastor me daba a mí el dinero y él se quedaba con lo necesario, aunque en la mañana decía misio, ¿no? Entonces, aprendí a poner el dinero ahí en un sobre y decirle, Señor, nunca más vuelvo a mirar el dinero, ¿no? Sale el dinero, pero siempre hay, siempre hay, siempre hay. Eso es depender de Dios. Para las hermanas que son ahorrativas, y espero que esta experiencia les sirva a ustedes, ¿no? De que si uno cumple con el diezmar, el ofrendar, entonces dice él que abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. No es que van a caer los billetes, sino es que Dios te va a bendecir de la manera sobrenatural. Tienes poco, pero tienes a la vez mucho. Eso quiero que entiendan, ¿ya? Entonces ya entendimos las diferencias, ¿no es cierto? Pero también los hombres y las mujeres tenemos fortalezas. Y si nos hemos juntado, en vez de estar viendo nuestras debilidades, veamos cuáles son nuestras fortalezas. Por ejemplo, el pastor entendió que mi fortaleza es ahorrar. Entonces, él decidió dejarme que yo administre el dinero de la casa, ¿no? Entonces, eso es lo que debe de suceder. Por ejemplo, yo converso con esposas donde les miden así el dinero. Yo le digo a esa esposa, déjalo a tu esposo. Le mide hasta el pasaje, hermanos. Hasta el pasaje, ándate a pie, no te voy a dar pasaje. Oye, hasta eso. Esa es tacañería. Tacañería. Amado hermano, si tú estás actuando así, recibe la palabra de Dios y colabora con tu esposa, dale su pasaje. La esposa está en la casa viendo a los hijos. Está bien, el hombre sale a trabajar, ¿no? Para traer el alimento porque es su responsabilidad. Pero voy a estar midiéndole hasta para el pasaje. No, esa es tacañería y Dios no bendice al tacaño. Tarde que temprano todo se te va a ir por tacaño. No, eso no está bien. Debe amarle tanto que la hermana le soporta eso, y no es así, no es así. Entonces miremos cuáles son nuestras fortalezas y juntémoslos porque vamos a formar nuestro propio hogar. Y si decidimos formar con nuestras fortalezas nuestro propio hogar, eso va a ser una base para que nuestros hijos también formen un buen hogar, un hogar estable. No estoy diciendo que no van a tener crisis o problemas, sí, pero van a saber cómo sobrellevar esos problemas, esas crisis, ¿no? Entonces, unamos nuestras fortalezas y no convirtamos nuestro matrimonio en una competencia de quién manda a quién. Ahí respetemos quién es el que manda, ¿no? A quién nosotros tenemos que sujetarnos. Ahora, los esposos no vayan, o los hombres no vayan a entender, no, si nosotros mandamos y podemos hacer lo que quiera. No, es así, los dos mandan ahí. Otro tema que vamos a ver más adelante, pero de mutuo acuerdo. ¿Ya? Una realidad inocultable, y eso es así. Ambos cónyuges llegamos al matrimonio con una mochila de vida, experiencias, perspectivas, crianzas, etcétera, ¿no? Como le decía a un comienzo, no traigamos lo que vimos hacer a nuestros padres, no traigamos a nuestro propio matrimonio. Nosotros tenemos que formar pidiendo la dirección de Dios, ¿cómo? Y basándonos en sus principios. Esa mochila yo lo entendí en ese curso para matrimonios para toda la vida ¿no? De qué experiencias has tenido en tu niñez. ¿Has tenido papá? ¿Has tenido mamá? ¿Has tenido un hogar estable? ¿Cómo? ¿Cómo has vivido? ¿Qué te sucedió
En tu vida. Has tenido un ejemplo de padre, un ejemplo de esposo o de esposa, lo has tenido. Esas son las mochilas. Has tenido un papá duro, una mamá, un papá que te abandonó, una mamá que te abandonó. ¿Qué has tenido? ¿No? Y esas son las mochilas que traemos cuando nosotros nos casamos, ¿no? Y ahí viene lo que nosotros decidimos hacer en nuestro matrimonio. Ahí entendí toda la vida pasada, porque nos mandaron a hacer trabajos de nuestra historia, de nuestra vida. Él tuvo que hacer su historia, yo hice mi historia. Y amados hermanos, por primera vez yo conocía en ese momento, cuando él escribió su historia de su vida, su niñez, que había pasado 14 años juntos y nunca conversamos de esas cosas. Todo lo que él había pasado, tal vez él sí conocía más de mi vida, porque él frecuentó mi casa, pero yo no frecuenté su casa porque, bueno, vivía solamente con su mamá y no sabía nada más, ¿no? Entonces, ahí, en vez, todo ese ánimo de que lo voy a dejar, cambió completamente todo. Decidí continuar con él y poderle ayudar a superar sus problemas. Miren, ¿no? 14 años de casados y no saber con quién tú estás casado, qué le sucedió en su vida pasada, ¿no? Entonces, todo lo que ha pasado en nuestra vida es lo que nosotros hacemos con los chicos que se acercan y nos dicen, me está gustando tal persona así, a ver, sean amigos primero. Si ellos obedecen, todo va a ir bien. Sean amigos primero, conózcanse, cuéntense su historia de su vida, ¿no? Cuéntale cómo fue con sus padres de pequeño, conversen eso, sean amigos, ¿no? Y luego, a ver, vamos a ver si avanza ese proceso, ¿no? Bueno, si avanza, entonces, a ver, ¿qué conoces de él? ¿Qué conoces de ella, no? Y entonces ahí, ¿y aún así quieren seguir esta relación? Sí, ya está. ¿Y aún así quieren ennoviarse? Sí, y aún así quieren casarse, ya. Entonces ahora se casan con las experiencias que ustedes conocen de ambos. Ya conoces cuáles son sus reacciones, cuáles son tanto de ella como de él. Entonces ya saben con quién se casan. Eso es lo que al menos tratamos de hacer acá en la iglesia. Y los chicos que nos escuchan terminan casándose, pero también luego tienen sus problemas. Y ustedes, tú sabías con quién te casabas, sí. Ya, tú también sabías con quién te casas, sí. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ayudarse, ¿no? Entonces, eso es la mochila, ¿no? Que se presenta como otro de los problemas en el matrimonio, ¿no? Pero debe de predominar lo que los dos en sus fortalezas quieren hacer de su matrimonio. A los casados, a ver, ¿se decepcionaron? Mujeres, ¿se decepcionaron después de un mes de su matrimonio? ¿Ah? Uno dice, ay, ¿por qué me casé? Mis hijos estaban advertidos sobre eso, ¿no? Ya lo conociste, ya sabes, ¿estás segura que te quieres casar? Ya. Entonces también ellos han tenido su crisis. Regresa con regresa, no voy a mencionar ni esposa ni esposo. Regresa porque tú sabías con quién te casabas. Yo no te voy a recibir acá. Y ya está. ¿No? Porque uno tiene que saber con quién se casa y ahora qué debo de hacer, ¿no? En mi caso, cuando yo entendí su problema, traté de ayudarlo, hablé a sus hijos y es lo que hemos hecho, ¿no? Decidimos encontrar a su papá. Fue todo, ¿cuántos años tratando de buscar al papá? Lo llegamos a encontrar, hicimos que se encuentre con su papá, que se dé el abrazo con su papá y ya está, ¿no? A los 59, 58 años creo que él conoció a su papá. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, no?
La palabra de Dios nos dice en Efesios 4:2, sean humildes y amables, tengan paciencia y soportense unos a otros con amor. Acá nos habla acerca del prójimo. A los casados les digo, ¿quién es tu prójimo? A ver, a los hombres, ¿quién es su prójimo? Nuestras esposas. A las mujeres, ¿quién es su prójimo? Los esposos. Pero a veces queremos ahorcarlos, ¿no? Queremos, ¿qué hacerlos? Pero acá va la palabra de Dios, sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. ¿Qué es soportarse, no? Es llevar con paciencia a alguien desagradable, dice. Un mes es desagradable para mí, mi esposo, tengo que soportarlo. Hasta cuando me pide que vaya a la cama con él, tengo que soportarlo. Porque es un principio bíblico. Porque nosotras las mujeres, ¿qué cosa hacemos, no? Me malogró el día o no hizo lo que yo quise que haga, entonces nos enojamos y esto, nada, tú para allá, yo para acá. Castigamos con eso nosotros a nuestros esposos. Y yo siempre tenía esto en mente, pobrecitos, ¿no? Y por eso hay quienes sacan los pies del plato porque no hemos atendido a nuestros esposos. Pero ahí también la mujer puede sacar a los pies del plato porque el hombre también no atiende bien a su esposo. Es un apurado y no hace lo que tiene que hacer. Ese es otro tema a tratar. ¿Me entienden los casados, no? Y yo pienso que también entienden los solteros porque ahora son muy despiertos. Así que no se crean los santitos. También quiere decir ser comprensivos con las debilidades que tenemos. Los hombres tienen sus propias debilidades, nosotras las mujeres también tenemos nuestras propias debilidades, ¿no? Una de las debilidades número 1 es que somos lloronas y le sacamos de quicio a los hombres porque por todo lloramos. Mi esposo me decía, no te entiendo por qué tienes que llorar. Ya, más lloraba. Por lo que él me decía, más lloraba. Porque me decía que no me entendía por qué lloraba, pero es que uno llora, ¿no? Le sacamos de quicio a ellos, ¿no? Dios nos ha hecho a nosotras lloronas y con un tremendo tanque de lágrimas que salen y nunca se acaban, ¿no? Entonces tenemos que ser comprensivos en las debilidades, porque la mujer no puede decir que es perfecta, que no tiene debilidad, ni el hombre puede decir que es perfecto y no tiene debilidad. Tenemos que ser comprensivos en nuestras debilidades que nosotros podemos tener como esposo o como esposa. También es perdonar y tolerar los desacuerdos. Eso también son cosas que a nosotras las mujeres nos sacan de quicio, ¿no? Es perdonar y tolerar los desacuerdos. Es entender y aceptar las diferencias y de actuar como tal. Tenemos que aceptar las diferencias. Nunca una mujer va a lograr hacer mujer a un hombre, nunca, porque Dios lo ha formado a la manera que lo ha formado al hombre, porque es Dios quien ha formado al hombre. Y nunca un hombre va a lograr hacer de una mujer un hombre, porque Dios nos ha formado así, a nosotras las mujeres, ¿no? Diferentes, pero sí podemos complementarnos, ¿no? No, el hombre no es perfecto ni la mujer es perfecta, ¿no? Todos fallamos, todos cometemos errores. Ahora, por todas estas cosas hay problemas que se nos presentan en el hogar. ¿Qué tenemos que hacer frente a estos problemas? Descubrimos que las mujeres nos hemos casado con nuestro príncipe azul, ¿no? Y el hombre también se da cuenta que se ha casado con su princesa, ¿no? Pero ahora ya en el matrimonio, ese príncipe azul es un ogro. Y
Y la princesa ahora es una bruja. ¿Qué hacemos frente a esta situación? ¿Qué hacemos? En Santiago 3:2 nos dice, todos ofendemos muchas veces. Y seguimos leyendo, dice, de muchas maneras, ¿no? Entonces, y me gusta esto de Santiago porque toma como ejemplo la lengua, ¿no? Nuestra lengua, que es un miembro pequeño, pero que enciende bosques, dice, ¿no? Con nuestra boca, cuando hablamos nosotros, ya lo enterramos al esposo. No sé si habrá algún hombre así, debe de haber, pues si hay una mujer así, también hay un hombre así, ¿no? Y usamos este miembro para derribar a nuestros esposos, las que lo hemos hecho, ¿no? Es un pequeño miembro, pero lo usamos para destruir. Cuando dice acá en Santiago, toma el ejemplo de la lengua, nos dice que la lengua tiene la capacidad de destruir, de sanar o herir. Yo decido qué hacer con mi lengua. Yo decido. Nada porque se merece que le diga así. Nada. Si hablando a las mujeres, somos hijas de Dios, no podemos usar nuestra lengua. Acá hablando en cuanto a los esposos, pero si hablamos de las solteras, hablamos de los solteros o ya soy adulto, tenemos que aprender a controlar nuestra lengua, a no poder estar hablando cosas de más, porque no somos llamados nosotros a poder ofender a Dios con este pequeño miembro, ¿no? Ahora, les decía en un principio que todos cometemos errores, nadie es perfecto. Es importante que nosotros aprendamos a controlar lo que nosotros vamos a decir. ¿Qué va a salir de nuestra lengua, ¿no? Yo tuve que aprender eso porque, tomando el ejemplo con el pastor, las palabras que me salían, ¿no? Tuve que aprender, o sea, es nuestra responsabilidad controlar nuestra lengua. Lo que al ya no permitir que mi lengua hablase, me llevó a que yo pueda orar por lo que yo deseaba de mi esposo. Y lo hago hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué quiero de mi esposo? Y eso funciona mucho mejor a que tú trates de dominar con tus palabras a tu esposo, ¿no? O sea, lo que aprendemos también de Santiago es que nosotros debemos evitar de hablar mal del esposo, de la esposa o de cualquier persona, ¿no? Y solo dejar que de nuestra boca salgan buenas palabras, palabras de bendición, ¿no? Eso es lo que debe de salir de nuestra boca, ¿no? También en Colosenses 3:13 nos dice, sean comprensivos con las faltas, o sea, de su cónyuge y perdonen al cónyuge que los ofende. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a su cónyuge. O sea, se le ha puesto ahí porque estamos hablando del matrimonio, ¿no? Mi esposa me ofendió, tienes que tú perdonar. Mi esposo me ofendió, yo tengo que perdonar. ¿Por qué? Porque nuestros pecados fueron perdonados, no merecíamos absolutamente nada, pero Dios mandó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que Él tomase nuestro lugar, ¿no? Y es a través de Cristo que nosotros obtuvimos el perdón de nuestros pecados. Y si Jesús nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, entonces nosotros aprendamos a perdonar. Aprendamos a perdonar, amados hermanos, porque si no, eso va a ser una suma para cuando tú llegues a viejo. Vas a terminar él allá y tú acá.
y vas a tener frío y no van a estar juntos para poderse abrigar. Tenemos que perdonar aunque nos cueste. Tenemos que perdonar, porque en la mayoría de los matrimonios ya grandes terminan así. Hermana, ¿por qué estás así con tu esposo? No, es que él fue así, señala todo, señala así. Pero tú, ¿qué hiciste? No, él no, esto. No, por eso mejor ahí. Y Dios no lo ha establecido que termine así. Entonces hay que conversar, hay que perdonar, porque el matrimonio es para toda la vida. Ahora, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar? Como lo dice Mateo 18:22. Debes perdonar. Cuando Pedro le pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar, Jesús? Le dice 7 veces. Y no solamente hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Quiere decir que yo, tanto tú como ella, tenemos que estar dispuestos a perdonar todas las veces que Dios nos permita estar como matrimonio. O sea, toda nuestra vida tenemos que perdonar a nuestro cónyuge, porque Dios nos dice hasta aquí nada más, sino es ilimitado, ¿no? O sea, ¿qué significa todo esto, no? Que el perdón no debe ser condicionado, el perdón es incondicional y sin límites, ¿no? Sin importar cuántas veces nos vamos a ofender. Yo pienso que hasta el día de nuestra muerte nos vamos a ofender, porque somos seres humanos imperfectos, que vamos en ese proceso, en ese camino, a algún día al llegar, estar cara a cara con el Señor y ahí seamos perfectos, ¿no? Es la vida del hombre, ¿no? Que tenemos que continuar en ese proceso. Yo no sé en qué situación pueda estar tu matrimonio, pero toma una buena decisión en esta mañana. Has venido tú a recibir la palabra de Dios, recíbelo en esta mañana, ¿no? Y haz lo que tienes que hacer, ¿no? Si tienes que perdonar, perdona. No te creas que eres perfecto o perfecta, ¿no? Tienes errores, porque somos seres humanos, ambos tenemos errores, ¿no? Y por el bien de nuestros hijos, si es que tenemos hijos, por el bien de nuestros nietos, si tenemos nietos, tataranietos, bisnietos y todo eso, lo podamos hacer. No dejemos que pase el tiempo y ese quede enterrado ahí, uno enterrado ahí, otro enterrado ahí, otro enterrado ahí, y al final ese enterrado viva y te lleve a no perdonar. Y ahí sí que es algo muy lamentable, porque si Dios ha dejado escrito en su palabra que tenemos que perdonar, porque Él nos perdonó, entonces si yo decido no perdonar, estoy dejando a un lado la palabra de Dios. Ustedes deciden, amados hermanos. Les invito a que se pongan en pie y vamos a orar. Y si tú ya has meditado en esta palabra, que tú puedas tomar una buena decisión. Amén. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que tú nos permites, que podamos enseñar tu palabra, Señor, que tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra, Señor, haga el efecto que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Tú sabes en qué situación hemos venido, Padre, en qué situación hemos venido como esposos. Tú lo sabes porque nada hay oculto para ti. Tal vez nosotros no conocemos su situación porque ellos no han hablado, pero nada hay oculto para ti. Y en esta mañana, Señor, ellos puedan tomar una buena decisión por el bienestar de su matrimonio. Señor, como tu palabra dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre, lo que Dios unió, la falta de perdón no lo separe, Padre, sino que haya ese
perdonar en su corazón, Señor, y todo marche como a ti te agrade, Padre. Ahí, amado hermano, tú, amada hermana, no sé tú qué decisión has tomado, tú puedas ahí en tus a solas decirle al Señor la decisión que has tomado. Si sea cual sea, Él está aquí para escucharte, Él está aquí para poderte ayudar. No es fácil, pero que no solamente sea que tú has venido a escuchar la palabra y no quieras obedecer. Esta decisión, eso tampoco se puede imponer. No te importa si te miran, si te escuchan, no importa. Lo importante es tu matrimonio. Lo importante es, para los solteros, por ejemplo, decidir también perdonar. Porque no solamente es para el matrimonio y los solteros, no, también decidir perdonar en esta mañana. Tú, amado Dios, escuchas las oraciones de tus hijos. Señor, si tu palabra dice que lo que Dios juntó, el hombre no lo pueda separar, no permitas que la falta de perdón arruine el matrimonio, Padre. Es cosa del enemigo, Señor, que pone en nuestros corazones, pone dureza en nuestro corazón, pone falta de perdón, Señor, pero tú anhelas que tus hijos te obedezcan, Padre. Y yo declaro en esta mañana que tu palabra no volverá vacía, sino que hará el efecto que tiene que hacer, Señor. Que tu palabra penetrará lo más profundo de su corazón. Tu palabra penetrará, Señor, partirá su alma, su espíritu. Que tu palabra penetrará las coyunturas, los tuétanos, Padre, como así dice tu palabra, Señor. Y hará el efecto que tiene que hacer para la gloria de tu nombre, Señor, porque tu palabra nos dice que para gloria tuya tú nos has creado. Te honramos en esta mañana, Padre. Declaramos que tú eres el Dios de nuestro matrimonio, el único Dios que nos unió, y que la falta de perdón no nos va a separar, porque estamos tomando una buena decisión en esta mañana de poder perdonar así como tú nos perdonaste. Bendigo cada matrimonio, Padre. Si ha estado en crisis, Señor, tú das la solución a la crisis, Padre. Y si hay falta de amor, tú los juntas en amor. Sea lo que sea que esté sucediendo en cada hogar, Padre, tú hagas lo que tienes que hacer para la gloria de tu nombre, Padre. Que nosotros podamos responder, Señor, a lo que tú vas a hacer, y te demos la gloria y la honra debida a tu nombre, Padre. Oramos también por un bebé, Mateo Gadiel Guzmán Sánchez, y sus padres son Teresa Sánchez Vargas. Va a ser dedicado en esta mañana. Señor, bendigo la vida de este bebé.